En este domingo del mes de marzo, año 2023, oremos para pedirle al Señor que nos prepare y nos dé un corazón propicio, tanto al siervo que daré la palabra y como los que estamos oyendo en este momento o en un futuro próximo a través de las diferentes redes. Tú eres nuestro Dios, Señor Todopoderoso. Eres bendito, porque así empieza el versículo, bendito. Eres bendito en nuestros labios, pues son ungidos para declarar que tú eres bendito. Y que cada día en nuestra vida nos colmas de beneficios, no por nuestros méritos, que no tenemos ningunos, por tu gran misericordia. Tú eres nuestro Dios y confiamos en ti para salvarnos. Y eres el Señor y está en ti librarnos de la muerte eterna, de la separación eterna contigo, porque esa es la muerte. Te damos gracias porque estamos bien seguros que tu presencia está aquí, te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos bendecido con un corazón propicio. Sentimos, Señor, poderosamente la presencia de tu Espíritu en nosotros y en medio de nosotros. Tú derramas, Señor, tu Espíritu como tú quieres y de la manera que tú quieres, Señor. No necesitamos decírtelo, tú eres sabio y conoces el corazón de tu pueblo, de aquellos que son tuyos, de los que han de ser agregados. Y tú haces como quieres, Señor. Y podemos confiar en ello, podemos descansar en tus promesas. Cada promesa que hemos creído es un lugar donde podemos recostar nuestra cabeza, donde podemos reposar. Cada promesa que tú nos has dado, que hemos creído, es un lugar para reposar. Y podemos reposar, podemos estar tranquilos. Nada nos va a turbar. No habrá nada que traiga sobre nosotros pesar, preocupación, miedo, temor, distracción. Nada, Señor, se interpondrá entre tu voluntad y la nuestra. Te damos gracias por ello, Señor, porque podemos sentirlo. No nada más decirlo, sino sentirlo y vivirlo. Eres el Dios de nuestra salvación. Nos has salvado de la muerte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, el título que le he puesto, por ponerle algún título al mensaje que nos da Dios, es nuestra herencia espiritual. Y pues en la clase del pastor Doroteo tocó también este tema y le llamó fundamento espiritual, pero el Espíritu Santo nos unifica y pues con las armas que el Señor nos da, discernimos la palabra que el Señor nos da. El Señor tiene sus escogidos bajo un continuo mover de su presencia para perfeccionarlos. Amén.
Lo repito, el Señor tiene sus escogidos bajo un continuo mover de su presencia para perfeccionarnos. Y hemos de estar bien seguros que todo lo que sucede en nuestra vida es para perfección. Para perfeccionarnos, ¿en qué? Pues en nuestra fe. ¿Y en qué clase de fe? El Señor nos va dando la dirección de la fe, pero vamos poco a poco avanzando en el mensaje. Me he propuesto continuar en el estudio como base de la familia de Abraham y que posteriormente fue la familia de Isaac. En este momento empiezo con Génesis 25, versículos 7 al 11. Es cuando muere Abraham. Termina un capítulo muy hermoso de la palabra de Dios. Varios capítulos del Génesis son dedicados a describir todas las actividades alrededor de la vida de Abraham. La palabra de Dios le llama amigo de Dios, padre de la fe, somos hijos de Abraham por la fe. En fin, fue un hombre especial, tomado por Dios en aquella época de absoluto paganismo en la tierra, para hacerlo la cabeza de una familia muy especial, de la cual finalmente vendría a la tierra el Hijo de Dios, Jesucristo. Y pues muere Abraham, versículo 7 del capítulo 25, dice, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ya para entonces habían nacido, pues obviamente, ¿verdad? Y ya eran, aquí dice, de cierta edad, sus hijos Isaac e Ismael. Sus hijos en la cueva de Macpela los sepultaron en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente del Mamre. Allí Abraham había comprado de los hijos de Et esa heredad. Fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Uno diría, pues Isaac era un muchacho, un hombre ya muy bendecido con ese padre, ¿verdad? Pues era hijo de Abraham, escogido, señalado por Dios, bendecido, porque pues dice que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Abraham tenía otros hijos, pero al que bendijo Dios fue a Isaac. No vamos a entrar en los detalles de por qué, ya lo hemos mencionado. Voluntad de Dios. La bendición de Dios venía a través de Isaac. Estos son, y luego ya viene el versículo 19. Nacimiento de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Estos son los descendientes de Isaac. Nos vamos a centrar en esta ocasión en la familia de Isaac. Y vamos a tener algunas enseñanzas que el Señor está pidiendo que afirmemos. No porque las desconozcamos, sino porque el Señor quiere afirmar ciertas enseñanzas y nos pone los ejemplos en la Biblia, y para eso nos da las historias bíblicas, ¿verdad? Discernidas de acuerdo al Espíritu Santo. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Esa historia ya también la estudiamos a principios de año, en enero. Tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo,
de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Después de muchos caminos y que fueron por Rebeca y la trajeron y se unió con Isaac, ¿qué sucedió? Que era estéril y no había descendencia. Como que la historia de Abraham se venía repitiendo en su hijo Isaac. Se recuerdan que Abraham pues, quiso tener hijos con Sara, era estéril, y bueno, el Señor dio promesa y fue voluntad de Dios que Sara tuviera a Isaac. Y a la hora de que Isaac se casa con Rebeca, pues también sucede algo parecido. Vean que no por ser hijo de Abraham ya no tenía problemas. Uno diría, no, pues qué bárbaro, pues con ese padre, pues ya tiene el camino andado, ¿verdad? Pues con Abraham como padre, pues ya Dios le va a dar todo en bandeja. Pues no. Y Isaac oró, se ve que Isaac tenía una comunión con el Señor, puso el asunto en las manos del Señor, lo aceptó Jehová, 21, versículo 21, porque a veces podemos orar y pedir, pues por nuestro gusto, nuestra voluntad, pero no es voluntad del Señor. Pero aquí dice que sí, que era voluntad del Señor. ¿Y si no hubiera orado Isaac? Aunque fuera voluntad del Señor, ¿hubiera tenido un hijo Rebeca? No lo sabemos. Pero Isaac oró. Isaac se sometió a la voluntad de Dios. Isaac se humilló. No puso no se presentó delante de Dios como hijo de Abraham y sacando sus títulos, no. Isaac se sometió humildemente al Señor y el Señor lo aceptó. Como resultado, Rebeca, su mujer, quedó embarazada. Pero era un embarazo difícil, versículo 22. Porque los hijos luchaban dentro de ella. Pues aquí ya dice que eran varios. No había los medios que hay ahora para ver los embarazos con anticipación, pero ya Dios conocía todo y por eso es que está aquí en la palabra. No sabían qué pasaba, pero Rebeca estaba desesperada. Estaba desesperada Rebeca. Un embarazo verdaderamente difícil. Estaba deprimida a tal grado que dijo, ¿para qué vivo yo? Si es así, dijo Rebeca, ¿para qué vivo yo? A mí me impactó este asunto de verdad de Rebeca, porque Rebeca era una mujer de fe, aceptó a Isaac, aceptó venir desde su parentela, no era una mujer débil, era una mujer fuerte, pero hay momentos en nuestra vida que podemos, y se vale, mostrar debilidad aparente. Porque dice el Señor que donde somos débiles, allí Él es fuerte. Porque qué tal que Rebeca hubiera dicho, pues yo me lo he hecho solito, este trance del embarazo, y a ver cómo le hago y yo soy fuerte. No fue así. Ella vino delante de Jehová. Dice, leo el versículo completo, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar, no fue al médico, no fue al vecino, a la vecina o al curandero, no, fue a consultar a Jehová. En eso
era una mujer sabia. Hoy se ha estado hablando mucho de sabiduría, por favor, no se pierdan las clases, me canso de exhortarlos y no me voy a cansar, voy a seguir exhortando con amor. Fue a consultar a Jehová, señal de sabiduría. Cuando estés desesperado, cuando estés desesperada, mujer, y tienen muchas razones por las cuales estar desesperadas cada día, sigan el consejo de Rebeca, consulten a Jehová. Dirán, pues yo consulto a mi cabeza, que es mi marido. Pudo haber dicho eso Rebeca. Se fue con el más grande, la cabeza de todos, y la aceptó. El Señor no le dijo, pues no has hablado con Isaac, que él, no, Isaac ya había orado por ella. Y además le respondió Jehová. Porque el Señor, para hablarte, para explicarte algo que tiene en tu vida, necesita que tú abras tu corazón. ¿Cuántas cosas no tiene el Señor y se ha quedado con ellas porque somos de corazón duro? Necedad, ¿verdad? Se llama en Proverbios. Y el necio no recibe más. El de corazón duro, el Señor lo tiene lejos. Pero esta mujer no era de corazón duro. Vino tal como estaba en toda su desesperación, con esa lucha que había dentro de ella, y Jehová le dijo, ¿sabes qué está pasando? 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto iba contra toda la idea de la primogenitura, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Primero salió uno que era rubio, velludo, de esos niños que ya desde el nacimiento son velludos. Parecía una pelliza, dice todo. Así le llamaron Esaú, y Esaú quiere decir rojo. Esaú quiere decir rojo en hebreo. Colorado salió, bien rojo, todo velludo, y echando patadas y todo. Pero, su hermano había trabado su mano en el calcañar de Esaú. O sea, qué parto tan difícil, ¿verdad? Venía uno tras el otro y agarrados, ¿verdad? En el calcañar. El calcañar es por allá abajo, el tobillo, por ahí. Y fue llamado su nombre Jacob, que quiere decir el que toma por el calcañar o el que suplanta. Tiene las dos acepciones Jacob. Así es que ya desde allí venía la guerra entre los 2 hermanos. Eran totalmente diferentes. Tenían temperamentos diferentes, eran diferentes y traían diferentes destinos. Vamos a hablar de la primogenitura según la Biblia. Éxodo 13:2. Antes de seguir con el estudio de la familia. Yo no soy primogénito, fui el segundo en mi casa. Y siempre que leía yo, fui desde niño tanto estudioso de la palabra de Dios y me gustaban las historias del Génesis.
Y me impactaba mucho lo de la primogenitura porque pues no era yo primogénito. Y decía, bueno, pues mi hermano, el primogénito. Y pues mis padres no disfrazaban mucho porque el favorito era el primogénito. Yo crecí a la sombra del primogénito. Y bueno, pues si a él lo mandaban acá, yo iba atrás de él. Él siempre adelante, él siempre era el que, pues fue el que abrió la matriz, ¿verdad? El primogénito, pues siempre, no sé si algunos de ustedes son primogénitos, pero ¿qué dice la palabra de Dios en el Éxodo? La ley de Moisés. Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres y aún los animales, mío es. Caramba, el primogénito es de Dios. El primogénito Dios lo quiere para él. Uy, pues ya le dice uno, está duro. Pues ese era lo que estaba privando en el clima de la familia. Ahora vamos a entender un poquito más lo que sigue. Versículo 27 del capítulo 25. Y crecieron los niños, y Esaú, el rojo, fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Muy niñito de mamá, le gustaba estar allí con las mujeres en las tiendas. Sin embargo, a Esaú, en cuanto podía, salía y perseguía a las presas, y las cazaba y traía la carne. Y dice el versículo 28, amó Isaac a Esaú, pues porque Esaú llevaba la carne, la caza, era cazador, mas Rebeca amaba a Jacob. Y dice, es que eso estaba pasando en la familia de Abraham, padre de la fe, y luego en la familia de Isaac había ya esas divisiones y esas circunstancias. Pues sí, tenemos la herencia, pero tenemos que vivir la realidad que nos toca cada quien. Y aquí dice que guisó Jacob un potaje. Además Jacob era bueno para guisar. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Eran lentejas, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y ya de ahí también es que el rojo. Pero Jacob, muy listo, manipulador, le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Como si se pudiera comerciar con algo que Dios había dispuesto. Y a veces se nos ocurren cosas como esa. ¿Verdad? Y miren lo que contestó Esaú. Miren lo que contestó Esaú. He aquí, yo me voy a morir. He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Era un hombre carnal. Solo veía lo que eran sus necesidades en ese tiempo, en ese momento. No discernía lo que venía de Dios. ¿Para qué me servirá? Todavía le dijo Jacob, júramelo en este día.
Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Uno diría, pues, un detalle, una puntada aquí de los muchachos. No, no fue una puntada, no fue un detalle menor, no fue un detalle menor, porque en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, trata el tema. Tan no fue algo menor que el Señor llevó al escritor de Hebreos, que no sabemos bien quién fue. El Señor no quiso revelar quién escribió Hebreos, pero fue un hombre muy sabio, un excelente libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente. Fíjense cómo lo trata el caso Dios. A veces decimos, y bien decía el pastor, a veces decimos, pues eso quedó allí oculto, ¿y quién se va a enterar de que Esaú le vendió a Jacob la primogenitura si nomás estaban ellos dos? No lo hizo en presencia de nadie, ¿verdad? Pues no deja de haber trascendencia. Y vamos a leer parte de este pasaje. Dice, si pueden pasear a la niña sería muy lindo, allá afuera. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos en Hebreos 12, versículo 14. Mirad bien, versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miles de años después, la palabra de Dios toca el tema y lo califica. Y le llama a Esaú un profano, incluso menciona fornicario. No sé por qué, pero profano. Profano quiere decir sin temor de Dios. Literalmente un incrédulo, o lo que es peor, que teniendo todo para creer, pues su abuelo había sido Abraham, el abuelo de Esaú había sido Abraham, y esto nos lleva a que el hecho de que tu abuelo haya sido Abraham no te hace a ti un santo de Dios. ¿Quién era el abuelo de Caín? Pues Dios mismo. Sin embargo, mató a su hermano Abel. Caín mató a Abel. Y tanto Caín como Abel sabían de la existencia de Dios y que sus padres habían estado en el huerto del Edén en la presencia de Dios por no sé cuántos años. La Biblia no dice cuántos. Pudieron haber sido 100, 1000 años en la presencia de Dios, hasta que por su necedad y su incredulidad fueron lanzados del huerto. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas.
Y esta es una condición tremenda, donde muchos, por desgracia y con todo el dolor de nuestro corazón, vendrá un día que como Esaú estén delante de Dios y procuren la bendición y la procuren con lágrimas y hasta con arrepentimiento, pero ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Y dice el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando de aquel momento en que Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y la escena era tremenda. Yahvé, Jehová, el Señor, estaba allá arriba en el monte con Moisés y había oscuridad y truenos y el pueblo estaba abajo llenos de temor por la presencia soberana de Dios en el monte. Era el monte de la ley, el monte en que fue dada la ley. La ley no salva a nadie, la ley es la ley. No la gracia, es la ley. Dice, no nos hemos acercado a ese monte. Versículo 20, no podían soportar lo que se ordenaba, ni aun si a una bestia tocaba el monte, tendría que ser apedreada o pasada por dardo. Tan temible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ese es el monte de la ley. Hay otro monte, el monte de Sión. Dice, es que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esta es una visión preciosa de la Jerusalén celestial. Este evento de la Jerusalén celestial será el último de los que registra la Biblia. La compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí viene algo que nos consuela y que nos da un baño de bendición. A la congregación de los primogénitos. Entonces, ¿sí soy primogénito? ¿Sí soy primogénito? Sí lo soy. Soy de esa congregación. Y si tú eres de esa congregación, eres primogénito. A la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Qué importante es tener un mediador. Es vital. Sin mediador estaríamos enfrentados al monte Sión, al monte de la ley, sin oportunidad alguna, donde todo es tinieblas y relámpagos. Pero el mediador, Jesús, y este es uno de sus títulos que nos trae más consuelo a nuestra vida. Jesús, mi mediador. Hoy está, y dice uno, si hubiera un mediador, ¿verdad?, para esos países en guerra, ya estaría hecha la paz, pero no hay mediador. No hay un mediador que estas gentes acepten.
pero Dios sí acepta al mediador entre los hombres que estaban en rebelión, arrepentidos, no como Esaú, porque Esaú no se arrepintió en realidad. Esaú lo que quería, simuló arrepentirse. Lo único que quería era la bendición de su padre, Isaac. Pero ya Isaac se la había dado a Jacob, con engaños. Pero Isaac, como profeta, sabía lo que estaba pasando en su familia y sabía que había discernido que el que Dios había elegido era Jacob y no Esaú, aunque Esaú había nacido primero. Pues, ¿por qué había nacido primero Esaú? Porque pues, era más fuerte y en el vientre de Rebeca pues, se apuntó primero. Pero bueno, Dios lo permitió así, pero Jacob estaba agarrado del calcañar, en fin, ahí la primogenitura. Pero Dios es el que en cualquier discusión, Dios tiene la palabra. No pelees con Dios, no discutas con Dios, Él es el que dice. Y Dios ha aceptado a Jesús como mediador para ti y para mí, con un nuevo pacto y con una sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel fue una sangre que también se roció. Abel fue propiamente el primer mártir sobre la tierra. Porque cuando Adán y Eva pecaron, pues sí, Dios sacrificó animalitos y se regó sangre, pero era sangre de animalitos para procurarles un vestido, pieles. Mató animales. Por primera vez hubo derramamiento de sangre en el Edén para procurarle su vestido a Adán y a Eva. Pero cuando se regó la sangre de Abel, era la primera vez que se regaba la sangre humana sobre la tierra. Dios no pasa por alto eso. Dios no pasa por alto toda la sangre que se está regando de los hombres que Dios ha creado y que se está regando de una manera tan, pues siempre es terrible. Parece ya las cifras y insensibles, la humanidad. Pero para Dios no hay insensibilidad. Y es un tiempo, entendamos muy bien, hermanos, el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo verdaderamente crítico, que Dios está mirando a su pueblo y su pueblo somos nosotros. Tomémoslo en serio. Ser pueblo de Dios es nuestra ocupación número 1 y la más importante, y de allí emana todo lo demás. Y tenemos un mediador, Jesús el mediador, y que regó su sangre, y la sangre de Jesús como mediador habla mejor que la de Abel. No quiere decir que menosprecie a Dios la sangre de Abel, no, pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y dice ya como exhortación final, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién los amonestaba en la tierra? Moisés, la ley. Mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Cuidado, cuidado, que no tomemos en serio a Dios y a Jesús el mediador. Que solo queramos, como se especula a veces, una religión superficial que nos dé un poco de paz en el corazón y nos haga sentir bien. Porque dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra.
La tierra ya fue conmovida por esa voz que decía, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Sabes que todo lo que ves tú es movible? Edificios, campos, todo es movible. Y un día todo lo movible, dice aquí, será removido. Veo tantas ciudades nuevas que se han construido, nuevas, menos de 50 años, edificios tan altos, tan espectaculares, ¿verdad? Todo. Pues todo eso será removido, dice la palabra de Dios, para que queden las cosas inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no crean que Jesús nos va a venir y va a decir, pues ya vine, soy el rey del reino de los cielos, pues mira, tú reinas sobre Qatar o tú sobre Nueva York, tú reinas. Lo que vamos a recibir es un reino inconmovible, no movible, inconmovible. Los valores eternos, eso es lo que va a componer el reino. No te lo imagines de otra manera, sería una necedad. La palabra de Dios es clara. Recibiendo nosotros, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Busquemos la esencia, busquemos las verdades. Eso es lo que edifica el reino de Dios. No los edificios, no las construcciones, no las burocracias, que ahora se pelean las burocracias para quitar unos burócratas y poner otros. Todo eso se acabará. Recibiremos un reino inconmovible, un reino de principios, un reino de verdades eternas. Y dice, tengamos gratitud. Si tú eres de ese reino, debe de surgir en tu corazón gratitud. Gratitud. Y mediante ella, mira, Dios no quiere siervos, y lo dice aquí muy, muy claro, Dios no quiere siervos interesados en que pues Dios justifique sus reinos, pequeños reinecitos. Hay familias que son un reino, ¿sabías? Está el patriarca, la matriarca, y manda sobre los hijos, y es un reinecito, ¿verdad? Y ya quieren que Dios bendiga ese reinecito. Hay otras iglesias que son reinos. Está el pastor y lo que él diga, el apóstol, el consejo de ancianos, en fin, y quieren que Dios... Y hay naciones que dicen, Dios está con nosotros y por eso vamos a la guerra sobre los vecinos. Y decimos, este es el reino que Dios favorece, por eso vamos a ganar la guerra. Qué error tan tremendo. Porque todas esas cosas son movibles. Y el reino de Dios es inconmovible, es de verdades, es de principios, es de esencias. Eso significa un reino inconmovible. Y si tú estás dispuesto a recibir ese reino, sea agradecido. Porque el Señor quiere siervos agradecidos con Él. Por eso, lo que quería Esaú, pues era
la bendición y ser el principal en la familia, como eran todas las familias, movible. Pero no se le concedió. Y dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Jesús el mediador. Regresemos a Isaac, Génesis 26 del 1 al 32. Ya vemos que pasaban cosas en la familia que nos han enseñado mucho. Génesis 26. Y dice, voy rápido, lo que pasó con Isaac. Mientras acá los hijos estaban vendiendo las primogenituras, ¿qué estaba haciendo el papá? Bueno, hubo hambre en la tierra, entonces Isaac tenía que tomar decisiones. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Tomó la decisión Isaac de cambiar de ubicación. Era más favorable para poder sobrellevar el hambre. Cuando hay hambre, y más en el desierto, te puedes morir. Y entonces se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Era siempre una tentación ir a Egipto y pedir un poco de grano. Habita en la tierra que yo te daré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La simiente pues es Cristo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que pues Isaac habitó en Gerar. Pero aquí hubo un problema y vemos el carácter de Isaac. Los hombres de aquel lugar le preguntaron sobre su mujer. Ay, caramba, problemas de faldas. Y él respondió, es mi hermana. Se repite la historia de Abraham con Faraón. Pues sí, y dijo, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del hogar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y cualquiera diría que eso nadie se iba a enterar, que él negó a su mujer. Me llamó la atención el discipulado de la mañana, lo importante que son esos temas. El Señor no los olvida. Tú los puedes olvidar, que negaste a tu mujer en algún momento, pero el Señor no lo olvida. Y aquí está escrito que Isaac negó a su mujer. Dijo que era su hermana, porque tuvo miedo o tendría otras intenciones. Sucedió que después estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca. Dijo, ¿cómo está acariciando a su hermana? Pues es su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y manda Dios a reprender a un siervo de Dios y manda a un pagano. Dios usa a quien Él quiera para expresar su voluntad, y en este caso usó un rey pagano para llamarle la atención a Isaac, el hijo de Abraham. Dios es fuego consumidor. Y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Un tema delicado, y está aquí en la palabra.
Isaac respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Fíjense qué tremendo. Isaac no estaba dispuesto a morir por causa de Rebeca. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Si él le hubiera defendido, esa es mi mujer y a ver quién se mete con ella, primero pasa sobre de mí, pues, bueno, qué valiente, ¿verdad? Pero no. Problema de carácter. Y Abimelech lo reprende con la autoridad que Dios le dio. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado? Santos, santos, hijos de Abraham, con todas las credenciales, pero podías haber traído el pecado a esta casa. Entonces Abimelech tomó autoridad y mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Bueno, Isaac entonces, que era muy bueno sembrando y abriendo pozos, cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Vean que cuando traemos atravesado una situación que queremos ocultarle al Señor, no nos va bien. Entonces, ya que se aclaró todo, entonces Isaac empezó a tener bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pueden seguir leyendo todo el capítulo, por favor, ya no tenemos tiempo. El fruto es producto de la obediencia. Termino con un versículo muy conocido que es Juan 3:16, que dice que porque de tal manera, ya no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo pregunto, antes de pasar a la cena del Señor, ¿qué es la vida eterna? De la cual habla Juan 3:16. ¿Qué es la vida eterna? Pues eterna significa algo que nunca termina y que no tuvo principio y no tiene final. Eso es algo eterno, sin principio y sin final. Y el único que es eterno es Dios. Todo lo demás ya vimos que es removible. Solo Dios es eterno. Entonces, ¿por qué promete aquí en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no muera? No muera, ya lo leímos en el Salmo. No moriremos, Señor, porque tú nos darás vida. Pero ¿qué clase de vida nos va a dar el Señor? Eterna. La vida que nunca termina, la vida que no tuvo un pasado y que no tiene un futuro. Es eterna. Eterna es desde el principio hasta el final y no hay final y no hay principio. Nos cuesta trabajo entender esto, ¿verdad? Por lo tanto, esa vida no puede ser la que nuestros antepasados nos han heredado. Como decía el pastor en el estudio de hoy, ningún padre puede enseñar a su hijo a ser cristiano y muchos se atreven a enseñarlos pues, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer esto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo es posible? Bueno. Estar en Cristo significa estar eternamente con Él en el pasado, en el presente y en el futuro. La eternidad en Cristo es tiempo presente, o sea que no está basada en el tiempo humano. El tiempo humano tiene pasado, presente y futuro. El tiempo de Dios no. Dios vive en el eterno presente. Lo vamos a comprobar con un par de citas, nada. Hay muchas más.
La eternidad en Cristo es tiempo presente. Estábamos en Él no solo cuando fue crucificado, sino cuando fue sepultado y cuando fue levantado de entre los muertos. Vamos a Romanos 6, del 4 al 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6, 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, estábamos con Él. Insertarnos en la vida de Cristo es acompañarlo en todo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es la vida eterna. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Y Colosenses 3, del 1 al 3. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este evento de estar en Cristo es un solo acto, una decisión de fe autónoma, personal, en arrepentimiento y rendición. ¿Por qué rendición? Porque antes servíamos a un señor. El señor de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos sus siervos, sus esclavos. Y para venir con Cristo tenemos que rendirnos ante el nuevo Señor. Es como ahora que están, muy burdo el ejemplo, ¿no? Ahorita están en una ciudad allí peleando y ya hay muchos de un bando que van a quedar sin armas y sin nada y van a tener que rendirse. Y tienen que venir y rendirse con los conquistadores. Si no, pues, desaparecen. De una manera muy burda esto humano, pero con Cristo venimos en arrepentimiento y rendición. El que no se rinde quiere decir que todavía tiene lealtades con el otro. Mi hermano me está entendiendo y él le explicaría este término, pero perfectamente. Por eso hay que arrepentirse, pero no nada más arrepentirse, sino rendirse. Reconozco que peleaba yo contra ti, Señor. Reconozco que era yo tu enemigo. Reconozco que era yo un hipócrita. Servía al rey de los hipócritas y de los mentirosos y de los falsos y fraudulentos. Ese era mi amo, pero ahora vengo a rendirme
a ti que eres Él, la verdad, que eres la luz, que eres la eternidad. Yo me rindo, dispón de mí. Tenemos que rendirnos, además de arrepentirnos. Si tú te has arrepentido pero no te has rendido, hoy es un día de rendición. Ríndete antes de tomar la cena del Señor. Ríndete al Señor. Ya no sirvas a aquel ocultamente atrás de la puerta. No. Y ríndete ante el Rey, que es la verdad y la vida. Y entonces la palabra de Dios dice que Jesucristo completó enteramente la obra de nuestra redención en el Calvario. Y ahora el Espíritu Santo nos regenera y renueva, según Romanos 12, 2 y Gálatas 2:20. Ya se ha leído varias veces esos pasajes, se ha hablado mucho de cómo el Espíritu Santo regenera, pero quizás hoy te diste cuenta por qué el Espíritu Santo no ha hecho esa labor completa en tu vida. Y tenemos problemas a veces de ver la obra del Espíritu Santo en nuestra vida porque no nos hemos realmente rendido ante el Rey de la verdad y de la vida eterna. No nos hemos rendido. Tenemos todavía ataduras, tenemos todavía ligas con el otro. Oremos de todo corazón. Somos un pueblo escogido. Tomemos como ejemplo a Abraham, a Isaac, Jacob y Esaú, cuántas batallas, cuántos sufrimientos, cuánto dolor, cuántos engaños, pero el Señor siempre buscando que reconocieran la verdad. Y no crean que para Jacob fue fácil comprar la primogenitura, la compró dando una sopa de lentejas, pero le costó toda su vida quebrantarse ante el Señor. Jacob. Luego vemos un poco de la historia de Jacob. Llevar la primogenitura y ser de los primogénitos hechos perfectos del grupo que está escrito sus nombres en los cielos, cuesta. Primero rendirte y después caminar por el mundo, por la tierra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos ya más viejos, otros más jóvenes, otros niños. Pero a Dios pagará igual. Y dice uno, no te atrevas a contender con Dios, de decirle, ¿por qué ese viejito que se rindió un poco antes de morir y tú ya lo aceptaste en tu reino? Y yo que soy joven voy a tener que vivir toda mi vida para que me aceptes. Es un privilegio. Es un privilegio, no es una carga. Llevar un matrimonio como Dios manda no es una carga, hermanos. Es un privilegio que te está dando el Señor al darte una esposa. Y si no tienes esposa o esposo, lo hemos visto en los estudios, el Señor dice, ten paz. Me tienes a mí. Ten paz, me tienes a mí. Y a las parejas, cordón de 3 dobleces no se rompe. El Señor está en medio de ustedes. Y es un privilegio. Y en todos los casos es un privilegio, ya sea que estés solo o que estés en pareja, es un privilegio. Porque tienes al Señor. Y tu nombre está inscrito como primogénitos en los cielos. Pongámonos de pie para orar y preparar y recibir la cena del Señor con reverencia. Y si tienes